También tenemos que hablar con Guillermo Rocafort y en este caso sobre José Luis Ábalos. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Rebeca, un placer estar contigo y con tus oyentes. Igualmente, gracias por estar con nosotros un día más. En el programa de hoy hemos hablado de los ERE, del denominado pajaporte, hemos hablado también de la inseguridad en España, pero queremos hablar ahora contigo, Guillermo, de José Luis Ábalos y de ese chalet de lujo que alquiló durante un tiempo. Ponnos primero en precedentes, por si hay algún despistado ante los espectadores, ¿por qué se está hablando tanto de un chalet en Cádiz, si no me equivoco, que alquiló el exministro José Luis Ábalos durante un tiempo? ¿Por qué ha sido noticia? Bueno, pues efectivamente, Rebeca, ha sido noticia porque ha salido que pocos días antes de ser cesado como ministro de Transportes y número 2 del PSOE, pues había empezado a disfrutar pues de un impresionante chalet de lujo en la zona exclusiva casi de Sotogrande, lindando con Gibraltar, donde debe tener intereses porque se la ha visto ya varias veces. Y todo esto ha saltado porque esa sociedad, la sociedad del chalet de lujo, resulta que está en el puesto número 13 de las empresas morosas frente a Hacienda, con una deuda que ronda en torno a los 70 millones de euros. Entonces ya no es la cesión bastante sospechosa de un chalet, pues yo creo que de 300 metros cuadrados, una zona exclusiva, y luego también que lleva vehículos incorporados, como por ejemplo un coche de alta gama de unos 100.000 euros, 2 quads, 2 turismos y un yate de lujo, sino que además resulta que esa compañía se ha dedicado a la mafia de la gasolina, que se caracteriza por generar un impresionante quebranto al erario público, ¿no? Hace poco salieron que en torno a 1.000 millones de euros está generando de pérdida a las cuentas públicas este tipo de entramados, mientras que desde hace años ya en Italia lo han cortado esa mafia de la gasolina, pero en España tenemos la mafia española y tenemos ya la mafia italiana que ha venido, y tenemos a Ábalos ahí metido en un chalet, vamos a decir, en un nexo que yo creo que abre importantes derivadas en la corrupción de este gobierno, porque no es casual que haya caído Ábalos en dicho chalet de lujo, vinculado, como digo, a una empresa que ahora mismo debe 70 millones de euros a Hacienda por un IVA que ha cobrado y que no ha ingresado y que no va a devolver nada, absolutamente nada, porque el concurso de acreedores judicial está siendo también muy sospechoso y parece ser que están protegiendo a los testaferros que están metidos ahí en esa sociedad mercantil que se llama Have Got Time. Una cosa verdaderamente que yo creo que, salvo algún medio como por ejemplo La Razón, creo que no se le está dando, dado que ahora mismo estamos todos en un bombardeo de noticias, sobre todo por el caso de Begoña Gómez, pero yo creo que el caso del chalet de Ábalos requería un poquito más de atención por parte de la opinión pública y sobre todo de los medios, al objeto de esclarecer por qué Ábalos cayó en ese chalet. Además, él dice que pagó en condiciones de mercado 2.500 euros una mensualidad, aunque luego creo que estuvo como 7 meses de ocupa, ¿no?, sin pagar, hasta que fue desahuciado. Pero según mis cálculos, esa renta sería de la mitad, de unos 1.250 euros. Por lo tanto, podríamos hablar incluso de alguna especie de, no sé si de coima, cohecho, soborno, aparte de que lo verdaderamente escandaloso, más allá de que esté allí este sujeto, es la deuda tributaria que ha dejado Hacienda. Es que son 70 millones de euros. Es que ya la corrupción que linda con el PSOE no son de miles de euritos, es que ya se aproximan a los 100 millones en cada ocasión, y es un tema, yo creo, que es un escandalazo y que debemos ahondar en él, Rebeca. Bueno, eso Chiqui Montero diría, nada, eso no es nada, Chiqui, eso no es nada. Y de hecho lo estamos viendo, Guillermo, con cómo tenemos personas que han estado implicadas en el robo de 700 millones de euros, en el caso de los ERE, que ahora están saliendo de prisión tranquilamente. En nada, en 24 horas han quedado 3 en libertad de los condenados de estos ERE. Así que no sé si realmente ahora... Pues bueno, a ellos desde luego no les importa lo que ha pasado con Ábalos. ¿Hay relación, hay vínculos entre esa empresa propietaria de ese chalet con la trama Coldo?
Sí, vamos, efectivamente, a esa empresa le facturó Aldama unos, creo que 3,5 millones de euros. Ese chalet se lo consiguió, según ha salido publicado por esta documentación filtrada en los sumarios, se lo intermedió el propio Koldo en su contratación. Estamos hablando de una mafia de la gasolina, ¿eh? De una mafia de la gasolina que en España no se está persiguiendo, como se ha hecho, por ejemplo, en Italia. Pareciese que ahí hay una especie de vía para financiación ilegal de partidos políticos, porque no se comprende cómo la agencia tributaria no lo persigue y cuando de alguna forma salta la sorpresa, como en este caso, no se ponen los medios judiciales en los concursos de acreedores precisos para recuperar el dinero. Es que hay más, ese chalet, el chalet de Ábalos, el chalet de Koldo, el chalet de Aldama, el chalet, podemos hablar incluso de Begoña, ese chalet ha sido vendido en un concurso de acreedores a 1/3 de su valor contable. Su valor contable es 350.000 euros. Ha sido vendido ese chalet por 300.000 euros en un concurso de acreedores judicial en España. Y ahora mismo el propietario pide 800.000 euros. O sea, es que están haciendo latrocinio en cada ocasión, en cada momento, como ha pasado con el tema de las mascarillas. La corrupción del socialista, la corrupción del PSOE, la corrupción sanchista, ve en cada ocasión, en cada momento, una oportunidad. Igualmente también ha pasado lo mismo con los vehículos de lujo, que estaban valorados en 200 y pico mil euros y han sido vendidos en el concurso de acreedores por apenas 100.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un marco, una metaestructura de impunidad. Es que yo creo que ahora mismo lo que está haciendo todo el aparato judicial de este gobierno, la Fiscalía, ya no es perseguir, como ha pasado con el caso de los ERES, porque van a ser al final exonerados por el Constitucional de cumplido. Es que ¿para qué perseguirles? Directamente ya no investigarles. Estamos ya en esa nueva fase de la corrupción socialista, en el que controlando la agencia tributaria, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la justicia en su órgano supremo, que es el Tribunal Constitucional, ya directamente vamos a ver que en España se va a normalizar el crimen, como estamos viendo en la mafia de la gasolina del chalet de Ábalos. Porque sin lugar a dudas, yo creo que se habla mucho de Begoña Gómez como talón de Aquiles de Pedro Sánchez, pero el otro talón, el segundo talón, que es Ábalos, nos va a dar días de gloria. Y yo, y además en mi cuenta en Twitter he puesto un hilo de 800, creo que son post, que vengo detalle a detalle de ilegalidades que ha habido con ese chalet, como que tenía que haber sido disuelto en el 2022 por el administrador que parece que está vinculado también a unos testaferros de Aldama, como de alguna forma la propia agencia tributaria podría haber actuado muchísimo antes de dejar que ocupen el número 13 de morosos de la agencia tributaria en una deuda tributaria que no se va a cobrar y que ha sido generada solamente 2 años, el 2021 y 2022. La agencia tributaria está amparando la mafia de la gasolina, del petróleo, y esto lo tienen que saber los españoles, porque nosotros de nuestro IVA estamos pagando la gasolina y luego ese IVA está yendo a parar a no se sabe dónde. Y hay un gravísimo quebranto al erario público que en este caso se cuantifica en 70 millones y hace tiempo salió en prensa que a nivel global de la mafia de la gasolina en 700. Pero no olvidemos que aquí está Ábalos bien metido, incrustado en la mafia de la gasolina, porque las pruebas son evidentes. Otra cosa es que ya directamente en España, lamentablemente, como vemos, salvo algunos jueces como el juez Peinado, ya no se van a investigar ni los asesinatos, ni las estafas, ni los fraudes en la agencia tributaria, salvo que sean de disidentes políticos. Aquí vamos a tener un sistema en el cual se va a hacer una persecución selectiva. Si tú eres del PSOE, impunidad absoluta en el Constitucional o directamente ni se te investiga por la policía o por la Fiscalía. Pero si no eres un sumiso, eres un disidente, te van a aplicar pues todas las artes posibles, incluso algunas